Entre números estamos los argentinos, entre el número de la pandemia y el número de la inflación. Y también recibimos a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Muy bien. Sos lo más agradable de lo que mencionaba. La inflación y la pandemia. Bueno, no tuviste mucho, ¿no?, para ser más agradable entre esos dos aspectos. Me parece que te la dejamos fácil. Qué complicado el escenario hoy en la Argentina, ¿no? Porque cuando uno habla de inflación tiene que hablar de pobreza. ¿Y sí? Los números que impactan sobre todo en la mesa de los argentinos, en los alimentos y bebidas, siguen estando por encima de los 4 puntos desde hace ya varios meses. O terminan provocando un aumento de la pobreza. La Argentina hace más de 4 años que está en recesión. Es difícil encontrar un escenario en el mundo en el que haya semejante nivel de inflación con semejante nivel de recesión, digamos, una recesión tan extendida. Y si a esto le sumamos la crisis sanitaria, es el peor de los escenarios y es muy difícil saber, Mariano, cuándo esto se puede llegar a revertir. Muy Exactamente. Difícil. Y vos lo que mencionabas, el combo de recesión más inflación, es tremendo porque en muchos países, no tan alta como la que estamos mostrando ahora, pero se trabaja con un índice inflacionario que no es del 0, que no es del 0,3, 0,4, sino que tienen puntos inflacionarios pero con actividad económica. Que eso es distinto, porque se sobrelleva de otra manera. Bueno, claro, cuando había crecimiento, cuando los salarios se dirimían en paritarias y las paritarias terminaban por encima de la inflación era un problema, porque siempre lo es, pero naturalmente no tenía el impacto que tiene hoy. Estamos hablando de que casi la mitad de los argentinos están bajo el nivel de la pobreza. Estamos en el medio de una pandemia sanitaria y aún así tenemos una inflación de casi el 40%, anual es del 46% y nos estamos acercando al 50%. La verdad que es números 13% en 3 meses, Mariano. ¿Sí? 13%. Hay gremios que hoy están negociando el 20-25% anual. 13% en apenas 3 meses la inflación hoy en la Argentina. Es una preocupación muy fuerte para lo que viene. Vamos a ver. Pero de lo que vamos a hablar tiene que ver con el contexto sanitario, porque queríamos ver en algunas provincias cómo se está trabajando con esta realidad en la que contrarreloj se intenta reforzar el sistema sanitario. Los gobiernos provinciales y municipales debieron sumar nuevas camas en los centros de salud destinados a atender a pacientes de coronavirus ante el aumento de los contagios en distintas localidades. En Buenos Aires, el nivel de ocupación de camas ya es del 63%, pero fíjate, en el AMBA es del 72%. Y esto comprende a unos 40 municipios del conurbano bonaerense. Hay hospitales que hoy tienen el 100%. Están derivando a otros. Claro, ese es el tema, ¿no? El 72 es promedio, en algunos municipios, algunos hospitales ya están saturados. Absolutamente. ¿Qué pasa en Tucumán? La ministra de Salud, Rosana Chalá, señaló que en la provincia hay un promedio de entre 600 y 700 casos por día y el sistema público tiene el 62% de las camas críticas ocupadas. Pero fíjate este detalle. Ocupadas por personas jóvenes en su mayoría. Hay una tendencia que apareció en Brasil y que se está instalando en la Argentina. Ya lo había advertido el ministro de Salud de Buenos Aires. Cada vez hay más camas de espacios críticos ocupados por jóvenes. No solamente ocupados porque se ha complicado la situación, que tienen que ser entubados. Claro, cuadros graves. Cuadros graves. Cada vez impacta más en los jóvenes la enfermedad. En Jujuy, médicos del hospital de Tilcara, que tiene 7 de sus 8 camas ocupadas, indicaron que tuvieron que derivar a pacientes de coronavirus a la capital provincial por falta de espacio. ¿Qué pasa en Catamarca? Observaron mayor cantidad de pacientes reinfectados y mayor agresividad del virus en pacientes jóvenes. Ojo, que este es un dato central. Y se está expandiendo en todo el país. Los ministros de salud, las ministras de salud están advirtiendo esto. Cada vez más reinfección y cada vez más agresividad en pacientes jóvenes. El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, admitió que el sistema de salud está estresado y que tiene un límite, por lo que pidió a la población mantener los cuidados. ¿Y qué dijo la ministra de Salud, Ana María Nadal? Hay una ocupación hoy en Mendoza, Mariano, del 90% de la cama de terapia, sin contar las ampliaciones reprogramadas, porque están tratando de ampliar uno de los hospitales centrales allí en Mendoza. Pero hoy, entre pacientes de COVID y pacientes por otras patologías, un 90% de camas ocupadas en Mendoza.
En Formosa, el director adjunto del Hospital Central, Lorenzo Lescano, dijo que en los próximos días se está por habilitar un edificio ubicado por la calle Mitre, que es totalmente nuevo, en el que se va a buscar equipar con tecnología de última generación, que tendrá 42 camas, pero también Formosa, que ha sido de las provincias con mayor restricción y que ha tenido números más bajos, hoy está pensando en cómo reequipar el sistema de salud porque hay temor al impacto de esta segunda ola. Santiago del Estero también comenzó a agregar camas en la unidad de cuidados intensivos debido al incremento de casos de coronavirus. Esto lo explicó el subsecretario de Salud de la provincia. Bueno, no es el AMBA. Este es el primer dato, ¿no? Porque nos quedó esta sensación cuando habló el presidente, ¿no? Pareciera que todo estuviera centralizado en el AMBA. Bueno, no es solo el AMBA. Hay una real preocupación de cómo está impactando el coronavirus en toda la Argentina, cómo está afectando a los grupos etarios más jóvenes y cómo los sistemas sanitarios en algunas provincias comienzan a estar al borde del colapso. Y que esos datos que vos estabas brindando, Pablo, que vos mencionabas, provincia por provincia, sobre todo con el porcentaje de camas y con algunos conceptos de ministros y ministras de salud, es el enojo presidencial. Lo hablamos en el comienzo del programa con respecto a que los gobernadores no están tomando restricciones tal cual el caso, o al menos la pretensión de Casa Rosada. Sí, claro. No ha habido, salvo Kicillof, no ha habido acompañamiento a las medidas. Sí, Catamarca ahora que lo puso pero son situaciones muy aisladas. Es cierto que si a vos te respalda Buenos Aires, ahí tenés un núcleo de la población muy importante. Pero es evidente de que no hay hoy medidas restrictivas exhaustivas pensadas en los territorios provinciales para confrontar el coronavirus. Y hay lugares en donde, como vos lo marcabas, Pablo, hay lugares que situación epidemiológica lo permite estar, si se quiere, más alerta, algo más relajado, pero sin medidas restrictivas fuertes. Pero hay algunos otros sectores en donde el virus, la segunda ola y la tensión en el sistema sanitario ya está instalado también. Absolutamente. Y sin embargo no hay medidas restrictivas. Pero además, ¿qué nos enseñó el coronavirus? Que en 15 días vos podés tener colapsado un sistema. Claro. 15 días. Porque cuando hay un brote abrupto de casos, y no sabemos qué va a pasar después de lo que fue el fin de semana largo, es muy difícil encontrar un equilibrio. Hoy la realidad está siendo muy compleja en numerosos lugares. Habrá que ver cómo evoluciona en las próximas jornadas. Me parece que no le estamos dando todavía ese espacio necesario a lo que puede ser el proceso de vacunación. Hay un reequipamiento contrarreloj. Es muy complejo pensar lo que viene. El peor de los cócteles que tiene hoy la Argentina. Crisis económica, una inflación galopante y además esta realidad de la pandemia. Está claro que hay que frenar la movilidad y por eso se optó por la presencialidad en la escuela, ¿no? Y no tocar el entramado productivo o que genere un dinamismo económico. Tenía que optar entre dos situaciones, optó la presencialidad en la escuela en este caso, que trae mucha discusión política también a este barco, ¿no? Efectivamente. Bueno, es que se ha convertido, la grieta ha llegado a la pandemia. No debería ser así, pero así es lo que está ocurriendo, ¿no? Pablo, muchísimas gracias. Hasta el lunes, gracias. Abrazo, hasta el lunes. Buen fin de semana, que la pase bien. Buen fin de semana. Chao.